Esta es una historia que te partirá el corazón. Mientras en el mundo miles de parejas hacen hasta lo imposible por tener un hijo, existen personas que no valoran a los suyos, como por ejemplo los padres de Lauren Cavanaugh, una niña que vivió 5 años encerrada en un armario, rodeada de las sobras de sus alimentos, de sus heces y soportando el abuso de su padrastro, que la sacaba del ropero solo para abusar de ella. Lauren vivió todas las torturas que una pequeña puede sufrir. Cuando Lauren tenía tan solo 3 años de edad, comenzó su tormento. Su madre, Barbara, y su padrastro, Kenneth Atkinson, la confinaron a un armario de 1.20 por 2.70 metros en su residencia en Dallas, en el estado norteamericano de Texas. Por increíble que resulte, la niña pasaría los próximos 5 años de su vida viviendo como una prisionera en este sitio, en medio de sus propias heces y sin ningún tipo de contacto con sus hermanos ni con el mundo exterior. Lauren solo podía salir del armario cuando el par de sádicos tenía deseos de abusarla o torturarla. La alimentaban con las sobras de la comida y recibía cantidades mínimas de agua. Era una niña muy delgada, muchas veces me ataban y resultaba imposible pelear contra los dos. Fui torturada en múltiples ocasiones, como cuando mi madre me bañaba y empujaba mi cabeza debajo del agua. Cuando tenía 6 años, cierto día, ella llegó con un plato de macarrones con queso, y lo puso frente a mí y me dijo que podía comerlo, pero después me hizo escupirlo todo. Testifica Lauren, hoy con 21 años de edad. Muchas veces la niña era quemada con un cigarrillo cuando era alimentada o cuando recibía el baño. Lauren recuerda escuchar a otros niños jugando dentro de la casa. Estos sonreían y parecían felices, mientras ella estaba encerrada en un armario oscuro y lleno de heces. La pesadilla de Lauren terminó cuando tenía 8 años. Quien hizo la denuncia a la policía fue un vecino a quien la propia madre le presentó a la pequeña. El par de dementes se refería a la niña como el secreto. El testigo quedó aterrorizado con la situación de Lauren. Estaba desnutrida, débil y pesaba menos de 11 kilogramos, que sería el peso de un niño de 2 años. También eran evidentes las marcas de tortura por todo su cuerpo. Este vecino denunció a las autoridades, que actuaron de inmediato. Cuando la policía consiguió la orden e invadió la residencia de los Atkinson, el escenario era desolador. El lugar, que servía como prisión, también estaba lleno de excremento y el olor era insoportable. Lauren inmediatamente fue llevada al hospital. Debido a las pequeñas dimensiones del lugar al que había sido confinada, presentaba graves señales de atrofia. Su estado de desnutrición era gravísimo. Debido a la atrofia, tuvo que practicársele una colostomía. Lauren sufrió graves daños en los órganos internos, requiriendo una gran cantidad de cirugías reconstructivas. Tras recibir los cuidados médicos, Lauren fue conducida al sistema de adopciones. Black Stroll, la hija mayor de Barbara y media hermana de Lauren, cuenta que a sus 10 años vio a una niña lastimada en numerosas ocasiones. A veces, sacaban a su hermana del armario en el medio de la noche y le daban un baño. La niña tenía quemaduras de cigarrillos por todo el cuerpo, manchas de sangre y la vagina hinchada. Yo sabía que necesitaba ayuda. Ella logró hablar conmigo, pero era como si estuviera hablando con una bebé, dijo la joven, actualmente con 23 años. Lauren recuerda que la primera vez que se le permitió salir del armario, desde que había sido encerrada, fue para ser abusada. Pusieron música country a un volumen muy alto para ocultar mis gritos. Después de horas, me regresaron al armario, confusa y en agonía. A partir de aquel momento, se convirtió en mi nueva casa. No podía hacer nada en la oscuridad. Dormí ahí y tuve que usarlo como baño. El tapete estaba encharcado de orina y yo estaba sobre un cobertor delgado mojado, decía Lauren. Barbara y Kenneth fueron condenados a cadena perpetua y actualmente Lauren vive con su madre adoptiva Sabrina Cavanaugh y 3 perros. Sabrina y su esposo Bill adoptaron a Lauren cuando tenía apenas 1 año y 8 meses, pero perdieron la custodia de la pequeña cuando Barbara, la madre biológica, solicitó a la niña de vuelta, afirmando que se había arrepentido de haberse deshecho de su hija. Cuando Lauren fue liberada de su prisión, Sabrina se apuntó nuevamente para obtener la custodia de la niña. Por primera vez en años, Lauren dejó los antidepresivos y medicamentos para el trastorno bipolar. Pasó a hacer ejercicio, a conversar más y terminó la educación media.
A los 21 años, la joven vive en una casa de campo en la ciudad de Canton, en Texas. Después de liberarse de sus verdugos, todos podíamos creer que todo mejoró para Lauren, y en efecto, así fue, pero, lamentablemente, el tormento para alguien que sufrió tantas cosas no se termina cuando se libran de quienes les hacen daño, sino que deberán lidiar con secuelas psicológicas para seguir una vida normal. La vida de Lauren fue difícil luego de todo este martirio. Tuvo que luchar contra la depresión, los pensamientos suicidas y tuvo muchas dificultades en la escuela. Fue transferida a un centro educativo alternativo después de participar en una pelea. Ella recuerda que ese centro educativo fue el punto de inflexión, pues ahí comenzó su terapia residencial y conoció a otros sobrevivientes del abuso. La adaptación de la niña después del trauma fue lenta. Ella cuenta que, cuando su madre adoptiva la ayudaba a tomar un baño, ella gritaba que no la ahogara. Lauren también recuerda que no había pasado por experiencias básicas como jugar. Era una niña que prácticamente no tenía idea de cómo divertirse con un juguete. Después de vivir dentro de un espacio de unos pocos metros, ella cuenta que recuerda que la primera vez que pisó el pasto, pensó que éste le estaba mordiendo. Tenía el comportamiento y la mentalidad de una niña más pequeña y tuvo que someterse a tratamiento psicológico. Ahora Lauren está por terminar el bachillerato y piensa en iniciar una carrera como psicóloga para convertirse en consejera y ayudar a otros niños que sufren de abuso a superar el trauma y la violencia, de la misma forma que ella tuvo que hacerlo. A veces, un ser que es símbolo de protección y amor, como lo es una madre, se convierte en el símbolo de tu peor pesadilla. Uno se pregunta cómo una madre puede hacerle todo esto a su pequeña. No existe justificación alguna, pero por suerte en este caso se hizo justicia y ella pudo ser finalmente feliz. Pero lamentablemente hay muchos otros casos de madres que maltratan a sus hijos y muchas de esas historias no terminan bien. Lauren encontró a su madre verdadera porque bien dicen, madre es la que cría, no la que te da la vida. Y este es el claro ejemplo de ello. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Si quieren algún caso en particular, háganmelo saber en la caja de comentarios, los leo y nos vemos en el próximo video.